Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí. Hoy, tenemos un tema que creo que les va a encantar, uno lleno de drama, misterio y por supuesto, un toque de romance. Ya saben, ese tipo de historias que te atrapan desde el principio y te hacen pensar. ¿Y ahora qué? Hoy vamos a sumergirnos en una historia épica, una de esas que te dejan con la boca abierta, con una pareja que ha vivido situaciones que, bueno, digamos que no han sido fáciles. Estoy hablando de Hande y Kerem, y en particular, de ese viaje que hicieron para escapar de su pasado. El título del vídeo, Hande y Kerem, huida épica a donde escapan de su pasado. Sorprendente destino, ya les da una pista de por dónde va la cosa, ¿verdad? Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Vamos a explorar los motivos que llevaron a Hande y Kerem a tomar esa decisión tan radical, ese deseo de dejarlo todo atrás, de empezar de cero. Vamos a analizar sus miedos, sus esperanzas y sobre todo, ese amor que a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de florecer. Pero antes de que nos adentremos de lleno en la historia, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son suscriptores, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que vienen muchas más historias fascinantes, análisis de series y películas, y mucho contenido entretenido que seguro les va a encantar. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Para entender por qué Hande y Kerem deciden huir, necesitamos un poco de contexto. Recordemos, por ejemplo, la serie que los catapultó a la fama, Love is in the Air. Allí vemos a Hande interpretando a Eda, y a Kerem en el papel de Serkan, protagonizando una historia de amor llena de giros, malentendidos y mucha química. La serie, por supuesto, tuvo un éxito rotundo a nivel mundial, y con ella, la fama de Hande y Kerem se disparó. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué hay más allá de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes? Pues bien, aunque la serie les trajo mucho éxito y reconocimiento, también les trajo una presión mediática inmensa. Los rumores, las especulaciones, la invasión a su vida privada, todo eso comenzó a asfixiarlos. Las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la constante mirada de los medios, todo esto, poco a poco, fue creando un ambiente tenso y hostil. Imaginen la situación, dos personas que se enamoran, que son el centro de atención, que tienen que lidiar con una agenda apretada, con proyectos, con compromisos, y al mismo tiempo con una vida personal que se vuelve casi inexistente. La fama, en este sentido, puede ser un arma de doble filo. Te da acceso a oportunidades increíbles, te permite conectar con millones de personas en todo el mundo, pero al mismo tiempo te roba la privacidad, te somete al escrutinio constante y te obliga a vivir bajo una lupa. Para Hande y Kerem, esta realidad se hizo aún más palpable debido a la intensa especulación sobre su relación en la vida real. Los fans, enamorados de la química entre Eda y Serkan, soñaban con que el amor ficticio se convirtiera en realidad. La presión de los medios y las redes sociales para confirmar o desmentir los rumores se hizo insoportable. Cada publicación, cada foto, cada gesto era analizado con lupa, dando lugar a interpretaciones y conjeturas. Las entrevistas, lejos de ser una plataforma para promocionar sus proyectos, se convirtieron en una trampa. Las preguntas sobre su vida personal, las insinuaciones, la insistencia en obtener una respuesta definitiva sobre su relación, los obligaban a vivir en un estado de constante alerta. Tenían que ser cautelosos con lo que decían, con lo que hacían, con quién se relacionaban. La espontaneidad, la naturalidad, se vieron comprometidas por el miedo a generar más especulaciones y rumores. Además de la presión mediática, también debemos considerar las circunstancias personales de ambos. Rumores sobre relaciones pasadas, sobre supuestas infidelidades, sobre conflictos familiares, todo eso contribuyó a crear un ambiente de inestabilidad. La confianza, que es la base de cualquier relación, se veía constantemente amenazada. Las dudas, los celos, la inseguridad se instalaron en sus vidas, minando la solidez de su vínculo. Hande, por ejemplo, tuvo que lidiar con el escrutinio constante de sus relaciones pasadas. Los medios revivían viejas historias, buscando el morbo, creando un ambiente de tensión y desconfianza. Kerem, por su parte, se enfrentaba a rumores sobre supuestas infidelidades, alimentados por la envidia y el deseo de destruir su relación.
La información se manipulaba, se exageraba, se sacaba de contexto, creando una imagen distorsionada de la realidad. Los conflictos familiares también jugaron un papel importante. Las presiones de las familias, las expectativas, los desacuerdos, las diferencias de opinión, todo esto contribuyó a crear un ambiente de estrés y ansiedad. La necesidad de proteger a sus seres queridos, de evitar conflictos, los obligó a tomar decisiones difíciles y a mantener una postura de cautela. Y así, llegamos al punto clave, la decisión de huir. No se trata de una simple escapada, sino de una huida desesperada. Es la necesidad de proteger su amor, de protegerse a sí mismos, de recuperar la libertad que habían perdido. Es en definitiva un grito de auxilio, un intento de encontrar un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. La huida no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una acumulación de factores. La gota que colmó el vaso. La culminación de un proceso de desgaste emocional. La necesidad de respirar, de encontrar un refugio, de proteger su amor de la vorágine mediática y de las presiones externas. Fue un acto de valentía, una declaración de intenciones. Un intento de recuperar el control de sus vidas, de construir un futuro juntos, lejos de los focos y de las exigencias de la fama. Ahora hablemos de ese sorprendente destino al que se dirigen. ¿Dónde escapan Hande y Kerem? Aunque no tenemos detalles concretos sobre el lugar exacto, podemos especular, y de hecho, es lo que vamos a hacer. Podemos imaginar un lugar alejado de las grandes ciudades, un lugar donde la naturaleza domine, donde el ruido del mundo se silencie y puedan, por fin, escuchar el latido de sus corazones. Quizás una isla paradisíaca, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Un lugar donde el sol acaricie sus pieles, donde el sonido de las olas los arrulle, donde el tiempo se detenga y solo importe el presente. Un lugar donde puedan caminar descalzos, respirar aire puro y sentir la libertad que tanto anhelan. O tal vez un pueblito en las montañas con aire puro y paisajes impresionantes. Un lugar donde puedan refugiarse del frío del mundo, donde puedan encontrar la paz y la tranquilidad que necesitan. Un lugar donde puedan disfrutar de la calidez de la gente, de la belleza de la naturaleza y de la magia de la vida. O incluso podríamos imaginar un refugio en un lugar lejano, en un país exótico, donde puedan sumergirse en una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y descubrir nuevas experiencias. Un lugar donde puedan reinventarse, donde puedan desafiar sus límites y donde puedan encontrar nuevas oportunidades. Lo importante no es el lugar en sí, sino lo que representa, la posibilidad de empezar de nuevo, de construir una vida juntos, de fortalecer su relación lejos de las presiones externas. Es la oportunidad de redescubrirse, de conectar con sus verdaderos yo, de aprender a amarse sin condiciones, sin juicios, sin miedos. Este sorprendente destino es en realidad un viaje interior. Es un proceso de transformación, de crecimiento personal y de fortalecimiento del vínculo. Es una oportunidad para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza y optimismo. Pero, ¿qué pasa con el pasado? ¿Se puede escapar realmente del pasado? La respuesta, por supuesto, es no. El pasado siempre nos acompaña, forma parte de nosotros, nos define de alguna manera. Sin embargo, lo importante es cómo decidimos afrontarlo. Hande y Kerem, en su huida, no pretenden borrar su pasado, sino integrarlo, aprender de él, y utilizarlo como una herramienta para construir un futuro mejor. El pasado, con sus errores, sus aciertos, sus alegrías y sus tristezas, es la base sobre la cual construyen su presente y su futuro. Es la experiencia que los ha moldeado, que los ha hecho ser quienes son. Negar el pasado sería negar parte de su identidad. En lugar de huir del pasado, Hande y Kerem lo afrontan. Lo analizan, lo reflexionan, lo integran en sus vidas. Aprenden de sus errores, perdonan y se perdonan a sí mismos. Utilizan el pasado como una lección, como una guía, para tomar decisiones más sabias y para construir una relación más sólida y auténtica. Este viaje épico no es solo una escapada física, sino también un viaje emocional. Es un proceso de sanación, de crecimiento personal, de reencuentro consigo mismos y con el otro. Es la oportunidad de construir una relación más sólida, más auténtica, basada en el amor, el respeto y la confianza. Durante este viaje seguramente enfrentarán desafíos. Las dificultades económicas, la añoranza de sus seres queridos, los fantasmas del pasado que los perseguirán,
pero también vivirán momentos inolvidables. Compartirán risas, secretos, sueños y fortalecerán ese vínculo que los une de una manera especial. Las dificultades económicas, aunque presentes, no serán un obstáculo insuperable. Ambos tienen talento y capacidad para reinventarse. Quizás encuentren trabajos temporales, quizás inicien pequeños negocios, o quizás decidan vivir de forma más modesta, priorizando la felicidad sobre la riqueza material. Lo importante es que estarán juntos, que se apoyarán mutuamente y que encontrarán la manera de salir adelante. La añoranza de sus seres queridos, sin duda, será un desafío. La distancia física, la imposibilidad de ver a sus familias y amigos con la frecuencia deseada, generará tristeza y nostalgia. Sin embargo, también les permitirá valorar aún más las relaciones significativas en sus vidas y a fortalecer los lazos a través de llamadas, mensajes y videollamadas. Los fantasmas del pasado, las dudas, los miedos, las inseguridades también los perseguirán. Las heridas emocionales tardarán en sanar. Los errores cometidos en el pasado resonarán en sus mentes. Sin embargo, juntos se enfrentarán a estos fantasmas, se ayudarán a superar sus miedos y se construirán mutuamente. Y es aquí, en este punto, donde la historia se vuelve aún más interesante. El sorprendente destino no es solo un lugar, sino también un cambio en sus vidas. Podrían dedicarse a actividades que siempre soñaron, como Ande a la moda o Kerem a la arquitectura. Pueden decidir tener una vida más tranquila, enfocándose en su relación y en proyectos personales. Ande, con su pasión por la moda, podría crear su propia marca de ropa, diseñar colecciones y expresar su creatividad a través del diseño. Kerem, con su talento para la arquitectura, podría dedicarse a construir casas, a diseñar espacios y a crear entornos que fomenten el bienestar y la felicidad. O podrían decidir llevar una vida más sencilla, más conectada con la naturaleza, más centrada en el disfrute de los pequeños placeres de la vida. Podrían vivir en una casa modesta, cultivar un huerto, leer libros, viajar y disfrutar de la compañía mutua. Lo importante es que tendrán la libertad de elegir su propio camino, de construir la vida que desean y de vivirla plenamente. Es importante destacar que la historia de Ande y Kerem, más allá de la fama y el glamour, es una historia de amor. Es una historia de dos personas que se aman, que se apoyan, que luchan por estar juntas. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad. El amor entre Ande y Kerem es un amor que ha sido puesto a prueba. Un amor que ha resistido la presión mediática, los rumores, las especulaciones, las dificultades y los desafíos. Un amor que ha salido fortalecido de la tormenta. Este amor se basa en la confianza, el respeto, la admiración mutua y la complicidad. Un amor que se alimenta de la comunicación, de la escucha activa y del apoyo incondicional. Un amor que celebra las diferencias, que se perdona los errores y que se impulsa mutuamente a crecer y a ser mejores personas. Este es el amor que los impulsa a huir, a buscar un nuevo comienzo, a construir una vida juntos. Este es el amor que les da la fuerza para afrontar los desafíos y para superar las adversidades. Y ahora, para finalizar, quiero hacer una breve reflexión sobre lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado sobre la huida de Ande y Kerem, sobre las razones que los impulsaron a tomar esta decisión, sobre el sorprendente destino que les espera y sobre la importancia del amor y la confianza en una relación. Hemos explorado los desafíos de la fama, la presión mediática y la necesidad de proteger la intimidad. Hemos analizado el significado de huir del pasado y la importancia de aprender de él para construir un futuro mejor. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad, a menudo, se encuentra en los lugares más inesperados. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de resiliencia, de valentía y de esperanza. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, siempre hay un camino hacia la felicidad. La huida de Ande y Kerem no es un acto de cobardía, sino un acto de amor. Es una declaración de intenciones. Es una promesa de luchar por su amor, de proteger su felicidad y de construir un futuro juntos. Y llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan emocionado con la historia de Ande y Kerem tanto como yo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo.
No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y contarme qué les pareció este vídeo. ¿Qué esperan del futuro de Andy y Kerem? ¿Qué lugar creen que eligieron para escapar? ¿Qué desafíos creen que enfrentarán? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.